Bien, hoy vamos a trabajar las unidades de superficie. ¿Cuál es la diferencia entre longitud y el perímetro y la superficie o el área? Nosotros trabajamos en la clase anterior que era el perímetro. Fíjense que yo lo marqué a propósito en este rectángulo, lo marqué con una fibra azul. El perímetro dijimos que era la suma de los lados. En este caso, como es un rectángulo, tiene este lado igual a este y este lado igual a este, decíamos que el perímetro era 2 veces los lados del costado más 2 veces los lados de las bases. ¿Se acuerdan? Era la suma de estos 4 lados. Hoy lo que vamos a trabajar es la superficie. La superficie es el contorno, o sea, el perímetro, y también todo el espacio que ocupa dentro esa figura, ¿sí? Sería, por ejemplo, una tarjeta. Una tarjeta sería esa superficie. Es el contorno más el espacio interior, ¿sí? Todo eso sería la superficie. Después vamos a ver que se usan fórmulas para poder calcularlo, ¿sí? Y que las unidades son diferentes. Volviendo a las medidas, ¿sí? Vamos a ver que también tiene múltiplos y submúltiplos y vamos a utilizar la tabla que vimos las clases anteriores, solamente que va a tener las unidades al cuadrado. ¿Por qué las unidades son al cuadrado? Porque vamos a considerar el largo y el ancho. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar a comprar telas o cerámicas, siempre nos hablan de metros cuadrados. Para entenderlo, yo estoy con una mano teniendo el celular y la otra teniendo la regla. Supongamos que esto es un cuadrado. Lo hago así porque no puedo mover la regla, ¿sí? Y tenemos 1 metro y 1 metro. Cuando yo voy a la casa de cerámicas, por ejemplo, me dice que tantas cerámicas ocupan 1 metro cuadrado. ¿Qué significa 1 metro cuadrado? Ese espacio, el espacio de 1 metro de largo por 1 metro de ancho. Ese espacio lo ocupan tantas cerámicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el cuadrado sería 1 metro por 1 metro. 1 por 1 es 1. Y nosotros acá nos quedaría metro por metro. ¿Qué trabajamos? Con potencias de igual base, el producto. Había una propiedad que decía que cuando tengo la misma base, se pone la misma base y los exponentes se suman. Como tengo 1 y 1, me queda 2. Por eso me queda metro cuadrado. ¿Está bien? ¿De qué manera, para no acordarme la tabla, esto que dice que 1 decímetro cuadrado es 0,01 metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado es igual a 0,0001 metro cuadrado, etcétera? Tengo estos que son los submúltiplos y tengo los múltiplos también. No los voy a escribir, ustedes lo tienen en el apunte, ¿sí? Para poder entender eso, tenemos 2 formas de poder realizar el pasaje de unidades. La primera forma es utilizando estos datos que tenemos en el apunte. Por ejemplo, fíjense que en el apunte les leo el problema. Si quiero saber 0,25 decímetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿Cómo hago para saber? Según esta tabla, que insisto, la tienen en el apunte, dice 1 decímetro cuadrado son 0,01 metros cuadrados. Entonces, lo que yo quiero calcular sería 0,25, ¿cuánto es? Y aplico la regla de 3,
¿sí? Sería 0,25, no se olviden de las unidades, por 0,01 metro cuadrado sobre un decímetro cuadrado. Simplifico o tacho o cancelo las mismas unidades que están en el numerador y en el denominador y este resultado me queda 0,0025 metros cuadrados. ¿De qué otra manera la puedo hacer para que sea más automático, más mecánico? Voy a utilizar esta tabla para no tener que hacer la regla de 3. Voy a utilizar la tabla. ¿De qué manera se usa la tabla? La unidad otra vez vuelve a estar en la medida que me dicen, ¿sí? En este caso, decímetro cuadrado. Ahí pongo el 0 y la coma. El 2 y el 5, como estamos hablando de unidades de superficie, van a ir juntas en el mismo casillero. Acá. ¿Por qué no pongo 0,2 acá? Porque la unidad va en decímetros cuadrados y es el 0 solo la unidad. ¿Se entiende la idea? El 2 y el 5 van juntos en centímetros cuadrados. Ahora lo quiero pasar a metros cuadrados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense que dije que tengo que tener 2 números por casillero. Entonces, para pasar a metro cuadrado, lo que hago es poner un 0 acá y 2 ceros acá. ¿Se entiende? Completo con dos dígitos y con 2 dígitos. Y esta coma la corro hasta acá. No es necesario poner estos 2 ceros cuando escribo el número. ¿Está bien? Fíjense que me quedó 0,0025. ¿Ven? Exactamente el mismo número. Y en este caso escribo metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar? La unidad la coloco en la medida que me dicen. Y ubico por casillero 2 dígitos. Acá no puedo poner 0,2 en este lugar porque la coma, recuerden que me indica la unidad. ¿Está bien? Después en el apunte les doy varios ejercicios para hacer. Pero antes de hacer ejercicios vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Otros ejemplos. Por ejemplo, si a mí me dan 3 hectómetros cuadrados y lo quiero pasar a metros cuadrados. Esto lo ubico en 3 hectómetros y completo con ceros hasta metro cuadrado. Recuerden que pongo 2 ceros por casillero. ¿Por qué no pongo un 0 acá? Porque si no, estaría cambiando esta medida, sería 30. ¿Se entiende? Ahora, corro la coma de acá hasta acá y me queda 30.000. Esto es 30.000 metros cuadrados. El que lo quiere hacer con regla de 3, la utiliza, ¿sí? Pero me parece más automático esto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice 0,402 hectómetro cuadrado. Y en este caso lo quiero a centímetro cuadrado. El 0, lo ubico en hectómetros. 2 ceros, 2 ceros y el 2. Y lo necesito a centímetros. Quiere decir que esta coma la corro hasta centímetros y completo. Me queda 2000. ¿Sí? Bueno, tienen ustedes actividades entonces. Les recomiendo usar la tabla. Ubiquen siempre la medida, la unidad, como hacíamos en unidades de longitud. Ubiquen la coma en la unidad que me dice, en este caso hectómetros, pero la diferencia es que tienen que ubicar 2 unidades por casillero. Y en el caso que les pida hacia la derecha o hacia la izquierda, completar con ceros y después correr la coma. Recuerden que, por ejemplo, en este caso no se dice el número 00002000, ¿sí? Directamente se dice 2000, porque la coma está acá, ¿sí?